Una vez que hemos terminado las analogías, que ustedes recordarán que con las analogías lo que estábamos es dándole seguimiento a la dirección que de alguna manera Kant nos dice que sigue el entendimiento dentro de sus posibilidades como facultad, ¿verdad? Y llegamos a una cuarta y última, digamos, de estas direcciones, por decirlo así, hacia donde podemos decir que va el entendimiento, que es ya la parte de los postulados del entendimiento. Los postulados del entendimiento tienen que ver con tres cosas. Hay tres contenidos, por así decirlo, con los cuales se relacionan los postulados del pensar empírico en general, ¿verdad? Recordemos que aquí estamos montándonos en las categorías de modalidad. O sea, el último juego de categorías que teníamos con Kant. Varias cosas que refrescar en este momento. Primero, que las categorías de modalidad son las últimas, o sea, las segundas de las que son de índole dinámica, ¿verdad? Que son las que tienen que ver más bien. Aquí hay algo que dice Kant, que es importante, lo voy a decir un poquito más adelante, y lo voy a retomar, digamos, un poquito más adelante, con las categorías dinámicas, a diferencia de con las categorías matemáticas, nosotros, además de relacionarnos con el mundo, digamos, lo que podemos decir que estamos haciendo es que estamos generando la posibilidad de pensar el mundo. Ustedes recordarán que en Kant conocer y pensar no son lo mismo y que pensar va más allá de conocer. Por eso es que yo puedo pensar cosas que no puedo conocer, aun cuando me base en las cosas que conozco para pensarlas. El ejemplo que siempre doy aquí es, lo tomo de cine para no variar, ¿verdad? Y no importa, vean, busquen cualquier monstruo de los personajes de ciencia ficción y ustedes lo que van a encontrar ahí son bichos que propiamente hablando nosotros no nos vamos a encontrar en ninguna parte, pero compuestos como de partes que uno se puede encontrar en alguna parte, por decirlo de alguna manera. Por eso es que, por ejemplo, cuando uno está viendo La Guerra de las Galaxias o Star Trek o cualquiera de estas series de ciencia ficción, cuando uno ve uno de los monstruos que ahí aparecen, bueno, no monstruos, bueno, sí, también los monstruos, pero el punto es, cuando uno ve a los extraterrestres, a las diferentes especies que aparecen ahí, uno a veces de pronto a algunos le puede decir, mira, sí, esa trompa parece la trompa de un elefante, pero en pequeñito, con las alas de libélula, ¿verdad? Y entonces tenemos un bichillo que anda volando con alas de libélula, con ojos de mosca y con trompa de elefante, y ese es una raza, digamos. O, por ejemplo, uno puede hacer también una composición, qué sé yo, Tatooine en la Guerra de las Galaxias, ¿ya? Un lugar desértico, un planeta que todo el planeta es desértico, con dos soles. Y uno ve ahí la puesta de sol, ¿verdad? A donde van los dos soles rojos poniéndose, ¿verdad? A donde lo único que existe es arena y todo ese tipo de cosas. Esas son cosas, es un planeta que uno evidentemente no conoce, ¿verdad? Pero que entra en nuestra referencia, digamos, porque lo podemos pensar. En ese sentido, lo que procedemos es compositivamente, ¿verdad? A partir de cosas que podemos conocer, generando también en ese sentido una propuesta de algo que no estamos conociendo. Es más, incluso podríamos decir, podríamos llegar a hacer una propuesta de algo que no se puede conocer nunca, ¿verdad? Ahora, no nos vayamos tan al cine de ciencia ficción, digamos. Eso es lo que ocurriría en todas las cosas imaginativas que hemos venido construyendo a lo largo del tiempo, ¿verdad? No, vamos a ver, en ese sentido, la ciencia ficción y el cine fantástico está en continuidad con la mitología de la antigüedad clásica.
¿Por qué? Porque el acto que estamos haciendo de esa composición imaginativa es exactamente el mismo que se llevaba a cabo cuando lo que se planteaba era, qué sé yo, un monstruo al que cuando le cortaban una cabeza le salían dos del lugar a donde se le cortaba aquella, ¿verdad? O, o un carnero que tenía su vellocino de oro, ¿no? O, o no sé, un ser, ¿verdad? Que tenía cabello y que en lugar de cabello tenía serpientes y que si uno la veía a los ojos, se convertía en piedra. Eso, digamos, desde la crítica de la razón pura, desde la propuesta de Kant, uno lo que puede decir es que eso es posible, que es algo de lo que vamos a hablar ahora, gracias a que el pensamiento no se rige por los mismos linderos que se rige el conocimiento, en este caso el conocimiento por experiencia. Nosotros podemos pensar cosas que están más allá de la experiencia posible. Eso ya lo empezamos a vislumbrar en esta parte del entendimiento que hemos llamado las categorías dinámicas. Las categorías dinámicas, entonces, lo que hacen es que nos permiten ampliar, el mundo. Ojo con lo que voy a decir. Nos permiten ampliar el mundo, aunque los objetos del mundo se mantengan sin variar. ¿Qué quiere decir esto? Digamos que el mundo, hagámosle caso a Wittgenstein, el mundo es todo lo que es el caso, la primera proposición del Tractatus. Con Kant lo que podríamos decir es que si el mundo es toda la colección posible de objetos de la experiencia, el mundo en tanto que experiencia posible, ¿verdad? El mundo se mantiene completamente invariado una vez que nosotros pensemos o pensamos algo que vaya más allá de la experiencia posible, ya sea porque es ficcional y en ese sentido es algo que no pertenece a nuestra, voy a decirlo así, no en kantiano, sino en general, algo que no pertenece a nuestra realidad como los seres de ficción, o bien cuando, y esto, ojo aquí, estoy siendo completamente cómplice de Kant, cuando las cosas que estamos pensando se generan a partir de la posibilidad misma de nuestra capacidad de conocer, que nos lleva en algún momento a saltarnos la barda de la experiencia posible. Hacia ahí es hacia donde vamos. Por eso es que es importante esta parte donde Kant viene de las analogías, pasa a los postulados y nos viene diciendo, vean, las analogías empezamos trabajando las analogías con categorías que eran matemáticas. Después nos pasamos en la tercera analogía a una categoría que es dinámica. Los postulados los vamos a generar gracias a también las categorías que son dinámicas. Y de aquí seguimos en una línea que nos está llevando irremisiblemente a la razón. Y la razón, por antonomasia, va a ser la facultad que se va a saltar la barda de la experiencia posible. En ese sentido, entonces, las categorías estas dinámicas que tienen que ver con la modalidad, lo que decimos es que no amplían el concepto al cual son aplicados, ¿verdad? No amplían el concepto al que sirven de predicado, podríamos decir. O sea, la posibilidad, la realidad y la necesidad, ¿verdad? No amplían en ese sentido ese concepto cuando el objeto, cuando predicamos de ellos eso. Que algo sea posible, ¿verdad? No hace que el concepto se enriquezca por decir que algo es posible, por decir algo, Kant tiene aquel famosísimo ejemplo de los 100 táleros, ¿verdad? No es lo mismo tener 100 táleros en la mano que simplemente hablar de 100 táleros, ¿verdad? La posibilidad en ambos casos es la misma. Por eso es que Kant dice, el hecho de que nosotros digamos posibilidad de algo no agrega nada al concepto, ni lo amplía, ni mucho menos amplía la experiencia, ¿verdad? Entonces, la posibilidad sería la primera de estas categorías que no amplían ni el mundo, ni el concepto al que son aplicados una vez que predicamos de ellos eso, ni la realidad, ni la necesidad. ¿Ya?
Entonces, la pregunta es, entonces, estos conceptos, ¿qué es lo que hacen? ¿Verdad? De alguna manera, estos conceptos lo que hacen es que señalan, nos indican, nos ayudan a ver cómo es que un concepto determinado opera, tiene un lugar en nuestra capacidad cognitiva, en nuestra capacidad de conocer. Kant diría que expresan la relación del concepto con esa facultad. O sea, vamos a ver, de alguna manera decir que algo es posible, que algo es real y que es necesario, nos dice la manera en que nuestra manera de conocer se puede relacionar con estas cosas de las que estamos predicando posibilidad, realidad y necesidad. ¿Se entiende esto? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Yo, Perdón, no, dos. Adelante. Adelante, adelante. Ok, que se puede repetir este último punto que había dicho. Que si puedo repetir lo último. Sí, exactamente lo último. Ok, lo último era que Kant lo que dice es que de alguna manera estos conceptos lo que hacen es que expresan la relación del concepto con la facultad cognitiva. De alguna manera lo que hace es que evidencia cómo es que nuestra facultad opera con estos conceptos en relación con aquello de lo que se predican. Cuando yo digo que algo es posible, lo que me está diciendo Kant aquí en relación con los postulados como categorías dinámicas es que lo que queremos ahora es revisar cómo es que por medio de esta facultad del entendimiento podemos pensar en relación con ciertos objetos a partir de la posibilidad, a partir de la realidad y a partir de la necesidad. ¿Por qué? Porque aquí también hay que decir algo. El pensamiento sobrepasa a la experiencia posible. El pensamiento es capaz de sobrepasar a la experiencia posible. Pero no siempre que estemos pensando algo necesariamente estamos yendo más allá de la experiencia posible. ¿Por qué? Porque igual estamos pensando, estamos haciendo exactamente la misma operación cuando a lo que nos referimos es a cosas que están dentro de la experiencia posible. Con los postulados lo que señalamos es una posibilidad de pensar un concepto, de pensarlo, ¿verdad? O sea, dentro de su posibilidad, pero no quedarnos solamente necesariamente con la experiencia posible. Esa relación, esa posibilidad, estoy diciendo mucho posibilidad, y es que se me está metiendo aquí la palabra posibilidad porque es una de las categorías precisamente. Pero que eso sea así y que nuestro entendimiento opere de esa manera es muy significativo para Kant. ¿Por qué? Porque de aquí realmente lo que estamos es ya poniendo el último paso, como si el entendimiento fuera una rampa, por así decirlo, estamos ya con el último paso que vamos a hacer para ahora sí pasarnos del entendimiento a la razón, a la siguiente facultad. Y por lo tanto, ya lo que vamos es en dirección de saltarnos esa barda de la experiencia posible. ¿Se entiende, Camilo? Sí, mucho mejor, profe. Gracias. Perfecto. Francis, vos ibas a preguntar algo. sí, justamente lo que quería preguntar era la relación que tenía la razón en el pensamiento y en no, ¿cuál es la otra? La que usted ahora dijo. No es entendimiento, En el conocimiento. en el conocimiento. Sí, sí, sí. Vamos a ver. El conocimiento que recurre a la experiencia se nos agota en la segunda facultad. La experiencia posible, la experiencia posible, recuerden aquí la lámina aquella que teníamos en las primeras presentaciones, donde teníamos primero la facultad, la S de la facultad de la sensibilidad, una E del entendimiento y una barra negra, que yo les decía que esa barra era muy importante, porque esa es la barra de la experiencia posible, ¿verdad? Del entendimiento para atrás, digamos, entendimiento y sensibilidad, ahí eso es experiencia posible. Y luego, después de esa barra, tenemos a la razón que nos hace ir más allá. Entonces, ¿cuál es la relación entre el pensar, el conocimiento, desde la facultad de la razón? Bueno, la razón es la que opera todos aquellos contenidos que están más allá de la experiencia posible. Sí, que está más allá de la experiencia posible. Ahora, el asunto es
no solo, y no lo pensemos solamente en lo imaginativo, que en lo imaginativo nosotros podemos recurrir a insumos tomados de la experiencia. Por ejemplo, yo, no sé, puedo tomar a un cerdo y tomar ciertas capacidades arácnidas y combinarlo y convertirlo en Peter Pork, por ejemplo, el cerdito que sale en el Spider-Verse. No sé si vieron esa película, la película esta de Spider-Man, donde sale un cerdito que es un cerdito araña. Lo cual es ridículo, pero después uno ve la película y es enternecedor, entonces uno se le olvida lo ridículo que es. Pero el punto es, ahí es evidente que lo que estamos es combinando ciertas posibilidades que surgieron originalmente de la experiencia. Después de la experiencia empezó ahí un arte combinatoria, por decirlo de alguna manera, de ciertas características hasta que generamos un personaje ficticio. Eso es, en última instancia, lo hacemos apelando a la experiencia, ¿verdad? Con insumos que hemos recabado gracias al entendimiento y a la sensibilidad. Pero la razón nos permite pensar cosas que son, en este sentido, desde el punto de vista de conocimiento y de nuestra explicación de mundo, muchísimo más fundamentales. Por ejemplo, la noción de totalidad, la noción de la absoluta necesidad o la noción de la absoluta totalidad de las causas. Después vamos a ver hacia dónde va eso, ya ahorita a partir de la próxima semana. Entonces, la relación es que podemos pensar, ciertamente, gracias a contenidos que están tomados a partir de la sensibilidad y del entendimiento, como cuando pensamos un concepto empírico, el concepto de perro o árbol o cualquier concepto empírico, nosotros ahí lo que estamos haciendo es evocando un contenido del cual pudimos tener una experiencia determinada. Pero cuando decimos, por ejemplo, bueno, podemos pensar, a mí es que me gusta mucho el ejemplo de las palomas, ¿verdad? Podemos pensar esto de las palomas que tienen las patas rojas, rosaditas, digamos, uno las ve, uno tiene un montón de experiencias de palomas con patas rosaditas, y entonces ahora sí, uno puede decir, bueno, es que resulta que todas las palomas tienen las patas rosaditas, lo cual es un juicio, una proposición de la cual nosotros no podemos tener experiencia, porque nosotros no podemos tener experiencia de absolutamente todas las palomas, por lo cual es una generalización, y ustedes saben cómo esto está operando, ¿verdad? El establecer ya esa regla universal, esa regla general, eso es lo que hace la razón, lo posibilita la razón. Y tiene que ver entonces con pensar, con conocer y con qué tanto se puede conocer en la experiencia con eso que estamos pensando. No sé, Francis, si quedó más o menos. Sí, claro. Muchas gracias. Perfecto. Con todo gusto. Ahora sí, vamos a ver esto. Lo posible es lo que concuerda con las condiciones formales de la experiencia, ¿verdad? Algo es posible, lo podemos decir en dos sentidos, ¿verdad? En metafísica, yo siempre les digo, en Introducción a la Metafísica, que tiene que ver con dos maneras de pensarlo, una ontológica y otra lógica. Pero en Kant, recuerden que la ontología kantiana, en última instancia, tenemos que tenemos simplemente que tener la previsión aquella de que la ontología kantiana, cuando nosotros hablamos de cosas en Kant, realmente en última instancia lo que estamos refiriéndonos es a representaciones, ¿verdad? Entonces, igual, para hablar de las cosas que a nosotros nos parecen posibles, puede ser o bien cosas que se den, que sean eventualmente dables en una experiencia, ¿verdad? Esa es una cosa posible, como un darse a la cosa, ¿verdad? Por ejemplo, cuando yo les digo que es posible que, y se me va cualquier ejemplo de algo posible, vamos a ver, es posible que en la noche cene pasta, ¿verdad? Eso es posible. ¿Por qué? Porque hay condiciones en la experiencia a partir de las cuales podría llevarse a cabo todo lo necesario para que efectivamente la cena de la noche de hoy sea pasta, ¿verdad? Entonces, se puede llevar a cabo, se puede tener esa experiencia,
¿verdad? Entonces ahí lo que tenemos es la posibilidad específicamente en el darse en una experiencia posible. Otra posibilidad tiene que ver con que algo simplemente sea lógicamente consistente, que no haya ningún tipo de contradicción ni en la experiencia, obviamente, que la experiencia también tiene su propia lógica, ni tampoco en la cuestión meramente lógico-formal. De estas dos, ahorita la que más me interesa es la primera, la que no haya contradicción en la experiencia. ¿Cuál sería algo que no podría ser contradictorio en la experiencia? Por ejemplo, que Sanchitos esté y no esté al mismo tiempo en esta estancia donde está. Digamos, aquí en mi estudio, en mi oficina, ¿verdad? Eso no puede ser, en la experiencia no puede ser, sabemos, que Sanchitos esté en dos lugares al mismo tiempo, ¿verdad? Eso es una imposibilidad de la experiencia, ¿verdad? Por razones que creo que no hace falta explicar, ¿verdad? O sea, Sanchitos no es ubicuo, no tiene la ubicuidad. Y desde el punto de vista meramente formal, hay ciertas cosas que son imposibles, que no son posibles, o sea, que contravienen las condiciones formales según las cuales es dable como concepto. Por eso es que aquí, cuando Kant menciona solo las condiciones formales de la experiencia, está diciendo cómo es que una experiencia es realmente posible. Lo de que Sanchitos no puede estar y no estar en este lugar, o no puede estar en este lugar y en otro al mismo tiempo. En relación con las condiciones formales, sin más, lo que tendríamos que decir es que es imposible que una figura geométrica, para seguir con el ejemplo de siempre, es imposible que una figura geométrica tenga 3 lados y que además tenga más de 3 lados, ¿verdad? Eso es imposible. O como por ejemplo, lo que es uno de los ejemplos que daba Kant a la hora de hablar de las analogías, es imposible que con 2 líneas yo pueda encerrar una superficie, un espacio. Eso es imposible. Entonces, la posibilidad entonces tiene que ver con con eso que podemos decir como un concepto según las cuales, un concepto según el cual las cosas deben concordar con las condiciones según las cuales pueden darse en una experiencia determinada o pueden tan siquiera pensarse como una estructura, digamos, formal, lógica, sin contradicción, ni en ese darse en la experiencia, ni en ese darse dentro de las reglas del pensamiento o las reglas lógicas. Ven que en este sentido, la posibilidad a mí, voy a decir algo que va a sonar redundante, pero no lo es. El concepto de lo posible va a sonar contradictorio, va a sonar redundante, pero ahí me disculpan. El concepto de lo posible, de lo único de lo que me habla es de la pura posibilidad de darse algo, ni más ni menos. Y aquí suena como a don Ramón, o sea, la misma palabra lo dice, lo posible es lo que remite a la posibilidad. El punto es, a partir de lo posible, a mí, cuando yo pienso lo posible, no me viene de suyo ese contenido que estoy pensando, cómo puede darse en la experiencia o si necesariamente se va a dar en la experiencia. Simplemente lo que yo a partir de lo posible lo que puedo dar cuenta a partir de eso es que en dándose en la experiencia tiene que cumplirse ciertas relaciones, ciertas condiciones formales para que eso aparezca ahí, para que sea efectivamente el objeto de un fenómeno eventualmente, ¿verdad? A eso es a lo que se refiere la posibilidad como capacidad de pensar en general. Ahora, lo real tiene que ver, dice Kant, con que es aquello que se halla en interdependencia con las condiciones materiales de la experiencia. Y ahí Kant, las salvedades que dice es lo siguiente, es que la realidad exige la conexión del objeto con alguna percepción efectiva, ¿verdad? Tal como lo anticipábamos en las analogías de la experiencia, pero no exige la percepción específicamente hablando. Algo es real, ¿verdad? Simplemente en el darse, en el darse
como existente, por así decirlo, ¿verdad? En este sentido, podríamos decir lo siguiente: de que algo sea posible, no se sigue que sea real. Pero de que algo es real, tenemos necesariamente un compromiso con su posibilidad. ¿Se entiende? Todo lo que es real es obviamente posible porque está dándose, ¿verdad? Mas no todo lo que es posible necesariamente es real en tanto que darse en una experiencia determinada. Por eso cuando Kant hablaba de los 100 táleros, probablemente estaba escribiendo eso en algún momento de estrechez económica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Kant podría hablar de esos 100 táleros, ¿verdad? Y es posible que no los tuviera, ¿verdad? Vamos a hacer otro ejemplo. Desde el punto de vista de la posibilidad, desde el punto de vista del pensar algo y de la realidad, no es lo mismo referirnos a la posibilidad de tener esa cena de pasta ahora más tarde, que efectivamente se dé esa pasta ahora más tarde. Desde el punto de vista de estas dos categorías, es tan posible la pasta solamente como una idea, es tan posible esa pasta como el ejemplo que estoy dando en este momento. La pasta no está hecha. La posibilidad que tiene la pasta como ejemplo es exactamente la misma posibilidad de la pasta si es que llego a hacerla ahora más tarde. Pero la realidad no es la misma de la pasta del ejemplo que la de la pasta dable en el caso, si es el caso de que, de que cocine y la haga y la prepare. Vamos a ver, en ese sentido es obvio que con la posibilidad de la pasta yo no sacio mi hambre, ¿verdad? Porque uno no puede comerse algo que solamente es posible, sino que para saciar el hambre se necesita que además de ser posible sea real. ¿Se entiende? ¿Se comprende? ¿Alguna pregunta? Bien, entonces ahora pasamos a lo necesario. Para Kant, en este caso, lo necesario tiene que ver con cómo se da algo en relación con las condiciones de la experiencia. Ven, básicamente, la definición que siempre se ha dado de necesario es que hay algo necesario o algo necesario cuando no se puede pensar o no se puede dar su ausencia. Si no podemos pensar o si no puede darse su ausencia, si no lo podemos eliminar, digamos, del hecho de que esté ahí en la experiencia o que esté ahí vamos a decirlo, en la realidad, digamos, es porque aquella cosa es necesario. Por eso es que dice Kant, es y existe en un sentido completamente interdependiente de cualquier condición de la experiencia. O sea, se va a mantener existiendo independientemente, independientemente y relacionado con esas condiciones de la experiencia. Es algo que no puede no estar ahí. Ahora, vean que esta noción de algo necesario, es algo que o bien pensamos a partir de la razón como algo fuera de la experiencia posible. Después veríamos eso, ahorita lo tenemos que tirar para adelante diciendo que eso necesario que podemos pensar es lo que va a rescatar después la razón una vez que piensa esto de la necesidad en función con pensarlo en general, la necesidad en general, como un algo que se da necesariamente, una vez que las condiciones de la experiencia como un todo se analizan precisamente como una serie de experiencia posible, total, por decirlo de alguna manera.
Ahora, en relación con la experiencia posible, eso necesario, lo que no puede no estar, se relaciona con aquello que una vez dado en la experiencia, no podemos eliminarlo de esa experiencia. Por eso es que, vamos a ver, la relación entre, por ejemplo, la sustancia y los accidentes, o sea, la permanencia y la inherencia, tienen una relación necesaria. Lo que es inherente necesariamente está, voy a decirlo así, es un verbo que yo ni siquiera sé si existe, pero lo que es inherente está inherido, por decirlo de alguna manera, o sea, está ahí en aquello que permanece y que es en sí esa relación de que algo esté en otra cosa, esa relación es necesaria una vez que se ha determinado. Por ejemplo, mis características que pueden ser incluso contingentes, están dadas en mi sustrato, digamos, en mí como sustancia que permanece independientemente de que esas condiciones también cambien. Por ejemplo, Sanchitos tiene el pelo más largo que cuando empezó el semestre. Sanchitos, no sé, tiene más canas que cuando inició el semestre, por decir algo. Eso es algo que es completamente contingente, o sea, el color de mi cabello es contingente. ¿Por qué? Porque está cambiando, se está poniendo blanco. Bueno, grisito, por ahora grisito, ¿verdad? Se está poniendo gris y eso no obsta con el hecho de que Sanchitos siga siendo Sanchitos. ¿Ven? Ahí hay una relación de que el color del cabello de Sanchitos necesariamente tiene que estar en algo, porque el color de cabello, sabemos, es una característica que no puede darse separadamente. Así lo diríamos en metafísica, ¿verdad? De alguna manera es una determinación que tiene Sanchitos. Y la relación entre Sanchitos y sus rasgos es una relación que, aunque es contingente, porque puede estar o no estar, lo que tenemos que decir es que una vez que se da la relación entre permanencia e inherencia de esos rasgos en relación con Sanchitos, esa relación es necesaria. De la misma manera que la relación causa-efecto es una relación necesaria entre la causa y el efecto, ¿verdad? Entonces, la necesidad sería, en este caso, esa capacidad o esa relación que nosotros, según la cual pensamos aquello que una vez condicionado, digamos, opera de esa manera, y conforme esto lo vayamos pensando más dinámicamente, o sea, más en función de cómo el pensamiento puede ampliar el mundo, ¿verdad? Sin que eso amplíe los fenómenos del mundo, como decíamos anteriormente, conforme vamos hacia eso cada vez más, entonces vamos llegando a condiciones que terminarán funcionando de manera universal. ¿Preguntas con esto? Profe, yo tengo una pregunta que es con, o sea, usted dijo que todo lo real es posible, pero no todo lo posible es real. Podría ser igualmente lo mismo con con estas dos capacidades de necesidad y de realidad. Vamos a ver. En tanto que dado en la experiencia, sí podríamos decir cierta cosa. Por ejemplo, una vez que algo real se establece, digamos, como algo que en sí mismo implica una relación, por ejemplo, entre ese algo y sus características, por ejemplo, para poder decir esa relación, tenemos que decir que los rasgos están necesariamente relacionados con aquello de lo que necesitan para estar. Como por ejemplo, las características no necesarias de una sustancia determinada están en ella, y una vez que están en ella, esa relación la tenemos que reconocer como una relación que se mantiene necesariamente, ¿verdad? Ahora, en ningún momento, o sea, el punto es, la necesidad aparece en lo que tiene que ver con experiencia posible una vez que la experiencia se ha dado. ¿Qué quiere decir eso?
que lo necesario, como decía Hegel, si no me acuerdo mal, lo necesario está en el pasado, no en el futuro contingente, sino en el pasado dado. ¿Qué quiere decir esto? Una vez que ya se ha dado esa relación, necesariamente tenemos que entender que esa relación ha sido posible en la experiencia, ¿verdad? Ahora, no es que a partir de las condiciones, lo real de alguna manera condiciona esas relaciones posibles en su futuro contingente, por decirlo de alguna manera. O sea, Sanchitos efectivamente, eventualmente podría cortarse el pelo y entonces ya el largo del pelo como rasgo de Sanchitos deja de ser el mismo que tiene en este momento, ¿verdad? Pura contingencia. ¿Qué quiere decir esto? Que eso es un rasgo que cambia sin que lo que es permanente cambie. O sea, sin que la sustancia propiamente hablando, en la cual el largo de cabello es un rasgo no necesario, ¿verdad? Puede variar eventualmente. Ahora, una vez que ha variado, de nuevo, tenemos una relación, en tanto que ya ocurrió algo, tenemos ahí una relación de necesidad. ¿Por qué? Porque es algo que ya se dio. Vamos a ver, de alguna manera esto está en línea con el problema del tiempo en Kant también. Porque esa relacionabilidad, en última instancia, el darse también en un flujo continuo de cambios, lo que me establece es cómo es que se ha dado eso en momentos sucesivos. Y lo que se ha dado en momentos sucesivos se mantiene como tal cosa. El mismo Descartes decía que una realidad, que algo verdadero, una verdad de razón es que lo que ya se ha hecho no se puede deshacer, tiene que ver con Kant, lo podemos traducir en Kant con que lo que se ha dado en la experiencia posible no puede sacarse de la experiencia posible, porque ya se dio. Esto nos habría servido para comentar el ejemplo aquel de Superman en la segunda clase, ¿se acordarán ustedes? ¿Verdad? O sea, uno lo que le diría a Superman es de ahí, sí, usted puede volar todo lo que quiera alrededor de la Tierra, pero Luisa seguirá muerta. ¿Por qué? Porque ya se murió. Y si ya se dio, ya, pues ya. Entonces, ya eso aconteció realmente. Y en habiendo acontecido realmente, dentro de esa experiencia, ya se fija, por así decirlo, una relación de necesidad entre causa y efecto. Ahora, eso dentro de lo que está en la experiencia posible. Aquí lo importante también es hacia dónde vamos. Vamos a pensar esto, pero además, y ojo, es la primera vez que voy a decir este verbo y los voy a cansar con esto cuando cuando estemos en la facultad de la razón. La razón lo que hace es que magnifica este efecto. O sea, esa relación de necesidad, esa ligazón de necesidad como categoría de modalidad, la razón lo que hace es que, ¡pum!, la multiplica indefinidamente dentro de toda la potencia que tiene el pensamiento. Y eso es lo importante de hablar aquí del pensamiento. El pensamiento es muy potente en ese sentido. Por eso es que nosotros podemos hablar del infinito. Mi hija me preguntó el sábado pasado de qué es el infinito, ¿verdad? Por supuesto que yo no le voy a decir, bueno, según Kant hay una posibilidad que tenemos nosotros de pensar las cosas más allá de la experiencia posible. Pero el punto es, vean que con nuestras facultades nosotros podemos llegar a pensar algo que nos sobrepasa tanto como lo infinito. Dicho sea de paso, recuerden que desde mi perspectiva, a Descartes la noción de infinito, o bien le mete una zancadilla en las meditaciones metafísicas, según las cuales a partir de la idea de un Dios infinito necesariamente tenemos que aceptar su existencia, según Descartes, porque está confundiendo la idea de infinito con la infinitud de una idea, ¿verdad? Bueno, el punto es que Kant aquí lo que está es reflexionando de alguna manera estos mismos contenidos y lo que está es empezando a fijarse o empezando a explicarnos cómo es que una capacidad cognitiva finita puede generar una reflexión acerca de algo tan abrumadoramente abismal que lo sobrepasa de tal manera, ¿verdad? Y eso es gracias a la potencia del pensamiento, que va más allá de la experiencia posible. Sebastián, más o menos. Sí, profe, muchas gracias. Pura vida, pura vida. Veamos aquí otra cosilla que sería dos cosas que dice Kant a propósito de a propósito de estas dos categorías,
¿verdad? Kant lo que dice es que en última instancia, nosotros en la experiencia posible estamos condicionados de alguna manera por los límites de nuestras facultades, tanto por los límites de nuestros sentidos como por los límites de nuestros conceptos, por decirlo de alguna manera. Vea que aquí Kant, y eso, vamos a ver, eso lo dice en A226, lo dice así: la tosquedad de nuestros sentidos no afecta en absoluto la forma de la experiencia posible. Nuestro conocimiento de la existencia de las cosas llega hasta donde llega la percepción y su desarrollo conforme a leyes empíricas. La tosquedad de nuestros sentidos es como la primera vez en que Kant ahora sí está volviendo a la sensibilidad y a la experiencia posible, como señalándole algún tipo de limitación o de modestos alcances, por decirlo de alguna manera. Hasta este momento, Kant había venido de alguna manera celebrando la experiencia posible, precisamente porque lo que venía era contándonos cómo es que las primeras dos facultades se relacionaban precisamente con esa experiencia posible. Ahora, el asunto es que cuando estamos ya en función de lo que podemos hacer por encima de la experiencia posible, gracias al pensamiento, entonces, ahora sí lo que estamos es evidenciando sus limitaciones. ¿Hasta dónde llegan? A partir de dónde, efectivamente, ya no dan más allá de sí, ¿verdad? Aquí básicamente les coloqué lo que habíamos estado hablando en la lámina anterior, que además no la pasé. Vamos a ver. Después Kant nos habla, digamos, de las dos categorías que estamos explicando. Específicamente, Kant lo que hace es que nos explica la primera y la tercera. Ustedes recordarán que las categorías del entendimiento vienen en tríos, ¿verdad? La posibilidad y la realidad, lo que nos da es esta dirección que nos señalaba Kant a la hora de estar viendo hacia dónde va el pensamiento. Ya después, la necesidad que tiene que es esta dupla necesidad y contingencia, la vamos a ir pensando en conexión también con la tercera facultad, con la facultad de la razón. Hacia el final, Kant nos va también a hablar y va a traer a colación un par de autores, que son Descartes y Berkeley, a partir de el problema que él identifica en relación con el idealismo. Y va a haber dos idealismos posibles, el de Descartes, que es problemático, y el de Berkeley, que va a ser dogmático. ¿Por qué esto es importante? Porque ahora, Kant de lo que está hablando es en relación con esta posibilidad de la realidad de las cosas, o sea, de lo que existe ahí afuera de nosotros. Recuerden que la realidad para Kant es una categoría de cualidad, o sea, es una de las categorías de índole matemática que habíamos explicado en la tabla de las categorías. La realidad es una categoría mediante la cual nosotros nos ligamos con una experiencia posible del darse de los objetos. En este sentido, el idealismo, de alguna manera, lo que hace es que toma una perspectiva a propósito de cómo es que se dan esas cosas que, con las que nosotros nos enfrentamos afuera de nosotros, ¿verdad? Cómo es que nosotros lidiamos con las cosas que nos topamos, con ese mundo de objetos de representación, con ese mundo de fenómenos. Kant va a tomar en cuenta dos autores para hacer una caracterización del idealismo de dos maneras. Por un lado, para él el idealismo de Descartes es problemático. Vean, aquí, y este es un pasaje
que vale la pena también para ver cómo es que se trabaja en filosofía a partir de problemas. Lo digo por lo siguiente. Kant aquí lo que está haciendo es tomando a Descartes, haciendo una interpretación de Descartes, su interpretación de Descartes, dicho sea de paso, y diciendo, vean, cuando Descartes dice esto, lo que está explicándonos es esto, ¿verdad? Y Kant lo pone a jugar en términos muy suyos, ¿verdad? Para ver cómo a partir de su interpretación de Descartes, él puede realmente ejemplificar un punto que lo que quiere es proponer él desde su perspectiva en última instancia. Y eso en los autores es muy habitual. O sea, vamos a ver, un ejemplo que tenemos de esto ya puede ser el mismo Aristóteles, cuando en la metafísica habla de todos los autores que venían hablando del problema, del problema de la causa material antes de él y de la causa formal antes de él. Ahí lo que hay es Aristóteles haciendo una lectura de las otras propuestas en función obviamente de la suya propia. Y esto es lo que hace Kant. Ahora, hay que decir algo, problemático versus dogmático. Un concepto, y eso lo mandé a la otra presentación, a la presentación que sigue de esta, ahora la estaba revisando y me di cuenta de eso, pero no la quise cambiar. El punto es, un concepto para Kant es problemático cuando nos permite trabajar con él de manera hipotética, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Eso viene desde la tabla de los juicios que son problemáticos. Los que, aunque de ellos no podamos derivar una realidad, tal como lo estábamos explicando hace unos minutos, aun cuando de ellos no podamos derivar una realidad dada en la experiencia posible, sí podemos tomar su contenido como casi que como hipótesis de trabajo, por decirlo con un término más contemporáneo, lo podemos tomar como un conocimiento hipotético que nos sirve por lo menos para dar luces hacia dónde va el problema específico que queremos resolver. Y para Kant, lo que está haciendo Descartes es decirnos que efectivamente la existencia de los objetos del espacio fuera de nosotros es dudosa e indemostrable. Específicamente, vean que aquí se agarra Kant con el yo existo. Aquí habría que señalar dos cosas. La primera es, Descartes, si ustedes recuerdan, en las meditaciones metafísicas, cuando él habla de que, cuando habla de la ventana, de que yo me fijo por la ventana y veo pasar a otros por ahí y puedo pensar que realmente lo que son monigotes que están vestidos de una determinada manera, que se parecen a mí, pero realmente no son lo que a mí me parece que son. Eso es una posibilidad, ¿verdad? En Descartes parece ser que terminamos procediendo de manera analógica. Una vez que vemos ahí afuera de nosotros ciertas cosas que se comportan en algún sentido como nosotros, por ejemplo, en relación con las cosas no animadas, comparten con nosotros ciertas características, por ejemplo, la impenetrabilidad, el hecho de que tienen que estar ocupando un espacio, de que tienen que tener una figura, que son todas estas las características del cuerpo. Ustedes recordarán eso en las meditaciones metafísicas. O también, una vez que estamos hablando de los sujetos, de los seres animados, vemos gente que se está moviendo y de repente, a partir de que se esté moviendo y de que se muevan de manera similar a como nosotros lo hacemos, analógicamente podemos concluir que son como nosotros. Entonces, dice Kant, de los objetos de afuera podemos dudar, según Descartes. Solamente tenemos una afirmación indudable, y es la afirmación, y esta es la segunda cosa que llama la atención, la afirmación empírica, yo existo. Simplemente por ahora veamos esto. Para Kant, lo que está haciendo ahí Descartes es diciendo, la única certeza, y bueno, en este caso coincido con esa lectura que tiene Kant, Descartes dice que la única certeza que podemos tener es la de la existencia de el yo pienso. Kant lo pone como yo existo, ¿verdad? Lo que uno duda es en qué universo y de dónde diablo sacó Kant que la proposición yo existo en Descartes, el yo pienso, es una proposición empírica, una afirmación empírica. Porque precisamente Descartes de lo que se encarga en las primeras meditaciones es de sacar
a la res cogitans, de sacar de ella cualquier nexo con específicamente lo empírico o lo material o lo corporal o, digámoslo, como Descartes, lo extenso. Pero bueno, el punto es, para Kant esto es un tipo de idealismo en tanto que esa existencia de lo exterior no me viene con seguridad al conocimiento, por así decirlo. En ese sentido, es interesante lo que está tratando de resolver Kant acá, en el sentido de que la duda que está mediante la cual Descartes está empezando a explicar esto en las meditaciones, al final lo lleva a esta primera seguridad del yo pienso, por lo tanto existo, y derivativamente de ella también a la seguridad de la materialidad de las cosas externas. En Kant, más bien, de lo que se trata es de mostrar que efectivamente la experiencia posible, la experiencia ya de suyo es evidencia de la existencia de cosas. ¿Por qué? Porque recuerden que en Kant, y para eso vamos también, hay un resabio realista muy importante. El realista en el sentido de que hay una realidad ahí, hay un resabio de realismo en Kant, que es que lo dado opera sobre nosotros para poder generar nuestras representaciones. Entonces, Kant lo que le diría a Descartes es, ¿cómo usted duda de que hay cosas ahí afuera? Sí, al dudar que hay cosas ahí afuera, entonces tenemos que decir de dónde diablos surgen esa influencia sobre nuestros sentidos para que nosotros generemos esas representaciones. Y recuerden, cuando habíamos visto la deducción trascendental de los conceptos del entendimiento, Kant ya ahí explicaba cómo la experiencia, de todas maneras, o sea, la parte sensorial de la experiencia, nosotros podíamos simplemente darla por aceptada, darla por sentada, en el sentido de que no había manera de dudar de que nosotros efectivamente generamos representaciones sensibles y que para generar esas representaciones sensibles necesitamos algo dado allá afuera y que por lo tanto efectivamente hay objetos externos. En el caso de lo que podemos conocer, según la teoría de Kant, esos objetos son objetos de representación, por supuesto. El compromiso que podamos hacer con la existencia propiamente hablando de cosas más allá de nuestras representaciones es también problemática, en el sentido que acabo de decirles en relación con la noción problemática en Kant. Ese compromiso con la existencia efectiva de cosas más allá de nuestras representaciones es muy problemática, de hecho, en Kant. Ya, ustedes recuerdan, vamos también hacia la explicación de los números, ¿verdad? En unas cuantas paginitas. Y en relación con el dogmatismo de Berkeley, más bien lo que nos está diciendo Berkeley es que la existencia de los objetos en el espacio fuera de nosotros es imposible, porque para Berkeley, Berkeley se queda con que ser es ser percibido. Y quedándose con ser es ser percibido, se queda solamente con los objetos de representación. Pero aquí hay una cosa que es importante. Yo no sé si ustedes recordarán, en algún momento, en alguna de las presentaciones, estaba aquella frase de Kant del segundo prólogo, específicamente en el párrafo, en la página 18ª del segundo prólogo, que decía Kant, donde decía Kant que nosotros solo conocemos a priori de las cosas lo que nosotros mismos ponemos en ellas. Kant ahí lo que está diciéndonos es que en última instancia nuestra experiencia depende de ciertas condiciones mediante las cuales nosotros de alguna manera ahormamos esa experiencia. En ausencia de absolutamente todo lo que venga generado por la sensibilidad, aún así nosotros nos quedamos con las formas del entendimiento que están operando en la experiencia, pero esas formas son nuestras. Y son las que nosotros ponemos a priori en todo lo que conocemos. Repito la frase, solo conocemos a priori de las cosas lo que nosotros mismos ponemos en ellas. Ahora, aquí Kant, cuando está hablando de Berkeley, lo que está es de alguna manera diciendo que Berkeley dice lo mismo que él, pero quítenle lo a priori.
Berkeley diría, según lo que está tratando de explicar aquí Kant, que solo conocemos de las cosas lo que nosotros ponemos en ellas. Se acaba el a priori, se acaba la posibilidad formal de la experiencia posible, como aquello que condiciona efectivamente, que se condiciona a partir de objetos que operan sobre nosotros, sobre nuestra primera facultad, para generar en primer lugar la materia prima de la sensación. Entonces, por eso es que para Kant, la realidad, tal como la explica Berkeley, no se distingue de ninguna fantasía, de ningún ser ficcional. ¿Por qué? Porque en última instancia también eso es puesto ahí por el sujeto. ¿Verdad? David, solo hay una salvedad ahí en el hecho de que con Berkeley, él menciona, ¿verdad?, que toda cosa, o sea, toda cosa, digamos, o objeto es percibido siempre, ¿verdad? Esa es la condición de cualquier cosa porque es imposible representarlo sin alguna forma de ser percibido. Y él por eso dice que todo es idea, pero en el sentido de que no puede haber algo que nosotros logremos realizar en la cabeza, ¿verdad? Como ajeno a una idea. Pero él no cree que todas las ideas estén en las mentes de los humanos, por decirlo así. Él le llama las mentes. Él cree que hay un montón de ideas, obviamente, que los seres humanos no percibimos, o hay cosas de las que no nos estamos dando cuenta, pero que tiene que estar la mente divina, ¿verdad? O sea, hay una mente, hay un gran sujeto, suprasujeto divino que sostiene, que es como algo que la hace muy, muy peculiar a esa teoría. Exactamente, eso es una conclusión necesaria, porque si no, entonces, ¿de qué pasa con mi casa? ¿Qué sé yo? Digamos que yo tengo una casa en secreto, digamos, yo me hago mi casa en secreto, la hago con, qué sé yo, me la diseña un arquitecto, me la construyen unos operarios, ¿verdad? Y, ¿qué pasa si solo si el arquitecto y los operarios padecen de amnesia, por decir algo? O dejan de ser, digamos que mueren, ¿verdad? Y que solo yo entonces, en mi secretismo, digamos, solo yo tengo noción de esa casa. En el momento en el que yo no me la estuviera representando, la casa tendría que desaparecer de alguna manera. Por eso es que Berkeley no solo necesita un ser divino, sino además un ser divino omnisciente. Uh-huh. para sostener el mundo, para sostener la ontología. Dos cosas habría que decir ahí. La primera es que Borges tiene un cuento o un poema, ya no me acuerdo muy bien, donde él dice que hay que agradecerle a los borrachos por andar de trasnochados, teniendo experiencia de las casas y de los barrios, porque ellos son los que sostienen la existencia de las cosas cuando nosotros estamos durmiendo. ¿Verdad? Está bellísimo, digamos, está bellísimo. Y por otro lado, hay un capítulo de Justice League, donde los miembros de la Liga de la Justicia se van a un universo paralelo, donde curiosamente hay un niño, que realmente ese niño tiene un poder mental inmenso, y ese niño con ese poder mental es que se imagina las historias de todas las... él siempre pasa en un mundo donde piensa el mundo de las historietas que leía, y por medio de su poder mental él reproduce y hace que todo se materialice, ¿verdad? Uh-huh. Ese niño es similar, es análogo al dios de Berkeley. Sí. Era interesantísimo, ¿verdad? La única diferencia es que sí, el niño era falible, el niño no sostenía todo el universo, solo sostenía esa realidad específica. Y era de alguna manera limitada por cosas que se evidenciaron en el capítulo. Entonces sí, ese tipo de cosas es a lo que llegaría una propuesta como esta. Ahora, eso hay que leerlo también, Orlando, en función de lo que está tratando de explicar Kant. Uh-huh, sí. Cuando Kant lo que dice es que realmente con el pensamiento, de nuevo, insisto, nosotros no vamos a aumentar en nada, no vamos a aumentar numéricamente los objetos del mundo. Pero eso no quiere decir que lo que estemos pensando no sea posible, por ejemplo. Y que no se relacione o que no tenga de alguna manera, en última instancia, un anclaje a partir de la realidad. Por eso es que es importante pasar por estos contenidos para Kant. Bien, no sé si tendrán alguna otra pregunta o comentario. Si no, vean que ya se nos pasaron
Se nos pasaron un toquecito los minutos de la pausa, pero no, si gusta, hágame la pregunta y después de la pregunta nos vamos a pausa. No, no es una pregunta, nada más hacer un comentario como para sobre lo mismo que estamos hablando. Adelante. Igual, a mí me parece que Kant separa de una manera muy tajante algo que no es así, digamos, este idealismo de Berkeley, de cierta manera, atraviesa a Descartes, porque en Descartes, sí es verdad que yo pienso, es la primera afirmación indudable, pero es temporalmente primera, pero es ontológicamente segunda, porque es a partir de la imposible contradicción de un Dios, que significaría que exista un Dios, ¿cómo se llama? Engañoso, no sé, creo que habla algo así. Sí. Igual esto atraviesa, es un problema que ni siquiera se supera en Descartes, o sea, atraviesa a Descartes y a Malebranche, y el ocasionalismo va por aquí, ¿no? Está muy interesante, Daniel, porque vamos a ver. Ajá, el genio maligno. Sí, el genio maligno. Vamos a ver. Es ontológicamente segunda. Sí, Como ontológicamente en segundo, lo que digo es que la afirmación del yo existo solo se da por analogía de la existencia de Dios, o sea, no puede existir si no existe Dios. Sí, porque en última instancia el fundamento que es garante de lo epistemológico en Descartes es efectivamente la existencia de un Dios que no permite que nos engañemos. Sí, sí. O sea, como que Kant está siendo un hombre paja, no sé, como que lo está simplificando demasiado. Tal vez sí. no un hombre, pero... Sí, no, vamos a ver, yo no sé si un hombre de paja, pero insisto, esto es lo que le pasa siempre a quienes utilizan ejemplos, bueno, no siempre, pero sí generalmente pasa cuando los autores recurren a lo que proponen otros autores para terminar afianzando lo que ellos están tratando de decir. Otro ejemplo de eso es, por ejemplo, léanse las lecciones de Heidegger sobre Kant. Ciertamente. Es Heidegger hablando de los problemas que trata de resolver Kant, pero para seguir desarrollando su propio sistema, ¿verdad? Lo cual es súper meritorio, dicho sea de paso. Es un recurso retórico, nada más. Efectivamente, hay que tener cuidado, hay que tener salvedades. O sea, vamos a ver, no por leer lo que Kant dice sobre Descartes es que uno ya entendió mejor a Descartes. Y en ese sentido, tenés razón de la posible simplificación de cómo aparecen unos autores cuando son citados por otros. En ese sentido, tenés razón. Claro. Bien, tengo que son las 5:09. Hagamos una pausa y nos volvemos a ver a las 5:19.